una pequeña manía que es que me gusta coleccionar librerías. Es decir, cada vez que salgo de viaje, que salgo de la ciudad o simplemente voy a alguna parte de la Ciudad de México que no es concurrente en mi vida, me gusta visitar las librerías que hay por ahí. Cada vez que voy a una calle nueva, cada vez que voy a una ciudad nueva, cada vez que... Es más, ni siquiera tiene que ser una ciudad nueva. Si construyen una nueva librería por donde estoy, seguramente me vas a ver ahí. Y esto tengo bastante seguro que tiene muchísimo tiempo dentro de mi vida, porque uno de mis recuerdos favoritos fue entrar a una librería una vez que me fui de viaje con mi abuela y que ella me dijo, oye Nicole, ¿sabes qué? Ve, te voy a comprar un libro. Y en ese momento yo estaba de, wow, ¿cómo crees? ¡No! ¡Qué emoción! Y pues obviamente como la pequeñita loca intensa que era, corrí a la sección de niños y justo en el centro había una mesa con como los destacados o los más populares o los recién llegados. Y dentro de esta mesa justo me encontré 3 libros. Yo estaba buscando uno, pero resultó ser una saga. Y esta saga tenía un libro verde, un libro naranja y un libro azul, que de hecho lo tengo por acá, y es la saga de Percy Jackson, que como podrán ver, tiene, no sé ni cuántos años tiene esto, pero me ha acompañado en muchos años de mi vida y ha pasado por momentos difíciles, digámosle. Ya está todo amarillento, pero yo les tengo muchísimo cariño y probablemente es el primer retelling mitológico que leí alguna vez, aunque lo leí hasta los 19 años. En fin, bueno, lo terminé de leer hasta que tenía 19. No importa. El punto es de que Percy Jackson se trata de un pequeño niño de 12 años que de un día para el otro se entera que todo lo que le contaron de su vida es una mentira. Su papá es un dios griego, que todos los mitos griegos y romanos son verdad y que su déficit de atención terrible en realidad no está tan mal porque significa que su cerebro está cableado para pelear en contra de monstruos, que por cierto, ahorita lo están persiguiendo y su vida está en peligro. No importa qué edad tienes, seguro vas a disfrutar. Y así que, Rick Riordan, muchísimas gracias. Y como no quiero que se sigan despedazando estos libros, los voy a dejar a su lugar. Y todo esto me lleva a decirles que Percy Jackson no se llama Percy nada más porque sí, sino que su nombre viene de otro héroe de la mitología griega. El nombre de nuestro protagonista del día de hoy, Perseo. Hola, yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y el día de hoy les doy la bienvenida a un caluroso episodio de Relatos del Olimpo, porque no manches el calor de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a entrar en un episodio lleno de controversias si lo analizamos desde nuestro siglo XXI. Y esto es porque depende mucho de a quién le preguntes, nuestro protagonista puede ser un héroe, un hijo desesperado o un hombre que mató a una víctima para volverse una leyenda. Él es uno de los primeros héroes de la mitología griega, uno de las primeras generaciones, viene justo después de Cadmo, el rey de Tebas, que él también va a tener su episodio más adelante en este podcast. Pero de mientras, vamos a quedarnos con Perseo, el que viene inmediatamente después, y que su historia en gran parte construyó lo que era ser un héroe en el mundo antiguo. Que como pequeño dato curioso, y ya que también hablamos de Hércules y de Heracles, ¿ustedes sabían que Perseo es al mismo tiempo bisabuelo y medio hermano de Hércules? ¿Ah? O sea, ¿qué con eso? Ya me van entendiendo por qué cuando les digo que es horrible hacer árboles genealógicos y tratar de poner cronologías es una pesadilla. ¡Ah! Pero bueno, en fin. La historia de Perseo realmente no empieza ni siquiera con él, sino que empezó con un hombre que le tenía tanto miedo a una profecía que decidió encerrar a su propia hija. Empezó con un hombre que, como muchos dentro de la mitología griega, trató de controlar lo incontrolable. ¿Les suena familiar? Así que, ¿qué decía esta gran profecía? ¿Cómo es que un hijo de mami terminó en una misión medio suicida? ¿Y cómo es que esta misión lo terminó convirtiendo en una leyenda, héroe o en el villano de la historia? Te lo cuento hoy en Relatos del Olimpo. Episodio 26. Perseo, el hijo de mami que terminó con la cabeza de Medusa. Pero antes de hablar de nuestro héroe, tenemos que hablar de quien trató de borrarlo del mapa sin que siquiera existiera. Hablamos de Acricio.
que Acrisio tenía un hermano que se llamaba Preto, ambos hijos de Abante, el rey de Argos, y que se decía que ya se estaban peleando desde el vientre de su madre. Y sí, yo sé que esto puede llegar a sonar como una exageración, pero no lo es. Apolodoro escribe literalmente que se peleaban desde antes de nacer y que cuando crecieron, estas peleas se transformaron en una guerra. De hecho, se dice que estos hermanos fueron los primeros en usar escudos en combate, que pues qué bonito legado, ¿verdad? Matarse entre hermanos. El punto es que en un inicio Acrisio ganó y se quedó con el territorio. Expulsó a su hermano, se fue, se casó, regresó, hubo otra guerra, shilili, shalalalalalala, y todo esto se resolvió cuando se dividieron el territorio en un final. Acrisio se quedó con Argos y Preto con Tirinto. Y ya finito, todos contentos, hasta que un día el rey se dio cuenta que iba a tener que dejar de la tierra a un heredero. Y oh sorpresa, no tenía hijos varones. Upsi. Tenía una hija con Eurídice, que, ojo, Eurídice no tiene nada que ver con la Eurídice de Orfeo, esa es otra Eurídice, pero aún así, Acrisio estaba con Eurídice y juntos tuvieron una bella hijita llamada Danae. Pero no tenía ningún hijo varón al que pudiera dejarle el reino. No tenía ningún heredero. Y por más que intentaran no lograban tener un varón. Acrisio, ante esto, hizo lo que muchas personas hacen hoy en día, que fue buscar un consejo. Pero no fue a buscar un consejo médico, sino que fue a buscar el consejo del oráculo. Y aquí hay un pequeño detallito, que es que cuando vas a buscar el oráculo, generalmente te dice cosas que no quieres escuchar. Y obviamente, en este caso, el oráculo tampoco decepcionó. Hizo lo que siempre hace, que fue sembrar la semillita del caos. Le dio la profecía y definitivamente no era lo que esperaba. Le dijo, tu hija va a tener un niño y ese niño te va a matar. Tu nieto, hermoso, tierno y precioso, va a ser la razón por la que mueras. Yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de Acrisio en ese momento, yo no sé si se cuestionó si tenía que aceptar su destino, si tenía que hacer algo diferente, si se arrepintió siquiera de ir al oráculo. No sé, yo hubiera preferido vivir en la ignorancia, pero pues para este punto era demasiado tarde. Así que se vio enfrentado con tres opciones reales. La primera era aceptar la profecía y disfrutar de la vida que le quedara. La segunda era tratar de construir una relación con su hija y no sé, tratar de convencerla de que no tuviera hijos o tratar de buscar un heredero por otra parte o simplemente hacerse a la idea de que no iba a tener un heredero y punto. O la tercera, lo que hizo, la encerró. Según Apolodoro, construyó una cámara subterránea de bronce. Según Ovidio, era una torre de bronce. O Higinio, un búnker de piedra. Las tres opciones están de la fregada, ¿ok? No hay una mejor que otra, así que no vamos a escogerlas. Las tres están horribles. Así, la princesa Danae quedó alejada de absolutamente todo. Sola, encerrada, sin agencia, el mundo entero reducido a las cuatro paredes de su celda. Pero para que no vaya a sufrir mucho, pobrecita, Acrisio se tocó el corazón, el buen rey, el buen papá, se tocó el corazón y dijo, ¿sabes qué, mijita? No te voy a dejar tan sola. Ten, un montón de sirvientas, pero todas mujeres. Todas mujeres. No había ni un solo hombre que se le podía acercar. Así, el corazón y el estómago de Acrisio estarían un poquito más tranquilos. Pero resulta que Danae era muy guapa. Y como pasa con las princesas guapas, no pueden escapar la vista de los dioses. Y seguramente ya saben lo que viene, o mejor dicho, ¿quién viene? Zeus. Ay, qué asco de veras. Acrisio, en su pánico, no contó con la astucia y lo escurridizo y creepy que podía llegar a ser su propio rey, Zeus. Que es muy chistoso porque si se acuerdan del episodio de Atenea, se terminó tragando a la astucia misma, por lo que la tenía dentro de él y siempre le estaba escuchando, lo cual hace que la siguiente parte sea de menos curiosa, a lo mejor es la palabra. Para los antiguos helenos, Zeus se apareció de una manera muy poética y muy hermosa que yo diría que envejeció muy bonito y que no la voy a explicar, porque puede que haya menores de edad escuchando esta cosa y yo no voy a ser la responsable de que se enteren de ciertas cosas, ¿ok? Pero quien entendió, entendió. Zeus la vio desde lejos y se dio cuenta que dentro de este búnker, dentro de esta celda,
habían ciertas grietas por las que podría pasar. Así que, siendo muy escurridizo, literalmente se transformó en una lluvia de oro, en una lluvia dorada. Se escurrió desde el techo, empezó a deslizarse por las paredes y viajó hasta el vientre de Danae. Lo que sí puedo decirles con todas sus letras es que Danae estaba ahí sin realmente saber qué es lo que estaba pasando y Zeus entró de todas formas. Antes de que se diera cuenta, Danae estaba embarazada. Zeus violó a Danae en forma de lluvia de oro. Y de esta violación nació nuestro héroe, o antihéroe, dependiendo a quién le preguntes. Danae y sus sirvientas hicieron lo posible por esconder el embarazo, pero 9 meses después llegó a nuestro mundo Perseo. Intentaron guardar el secreto lo más que pudieron, trataron de esconder al bebé lo más que pudieron, pero como sucede con los bebés, no cooperó mucho. El pequeño Perseo no cooperó mucho y finalmente el rey de Argos se terminó enterando. Ante esto, al ver que Danae, que su hija, sí había tenido un hijo varón, el rey de Argos tuvo que enfrentarse a la realidad. La profecía había encontrado el camino para ponerse en marcha como siempre lo hace. Porque las profecías no se pueden evitar, caray, pero ¡ay, cómo no entienden! Pero por tratar de evitarla en un inicio, ahora se encontraba ante una decisión imposible. ¿Qué iba a hacer con su hija y qué iba a hacer con este nieto? Porque no los podía matar. En las antiguas Helenas, derramar de tu propia sangre era un crimen imperdonable. Tan imperdonable que traía consecuencias sobrenaturales que los dioses mismos ni siquiera perdonaban. Así que matarlos con sus propias manos, descartado. No se podía. Lo que sí se podía era exponerlos, que era una práctica bastante común. Y con exponerlos me refiero a mandarlos para que la naturaleza hiciera su propio trabajo. Encontró un cofre de madera, y en este cofre de madera decidió meter a Danae y a su hijo. Los cerró con un candado, les puso sus cadenas, y luego los mandó directito al mar coqueto. Como él no podía, dejó que el mar haga su trabajo. Pues muy bien, el cofre ya estaba en el mar. Danae y Perseo estaban dentro del cofre, no tenían vela, no tenían remos, no tenían absolutamente nada. Pim pum, pam, se lavó las manos, él ya está muy tranquilo, las cosas van a suceder como él querían. ¡Ay, tonto, 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 tonto! Claro que no. Pero de ese claro que no, no se iba a enterar hasta muchos años después. El cofre, por la voluntad de Zeus, terminó llegando a una pequeña islita rocosa llamada Serifos. Y en esta pequeña isla había un hombre llamado Dictys. Él no era ningún rey, ni mucho menos, no tenía ejército, no tenía corona, no tenía las grandes riquezas. Era un pescador. Un pescador que un día, mientras aventaba sus redes, sacó, ¡oh sorpresa!, un cofre. ¡Tesoro! Pero el tesoro esta vez eran Danae y Perseo. Se había encontrado una mujer y su bebé recién nacidos vivos. Muertos de miedo, pero vivos. Así que Dictys, con la decencia que le faltó al propio padre de Danae, los acogió. Se los llevó a su casa, los cuidó y se volvieron como una pequeña familia. Eran una familia feliz y por un momento parecía que las cosas iban a estar muy bien, todo tranquilito. A lo mejor, y esto iba a tener un final feliz y a Crisio le iba a salir bien el plan al final. Fue como una pausa tranquila después de todo el caos. Pero un día, mientras estaban haciendo sus cosas, llegó un hombre a tocar a la puerta donde ellos vivían. Este hombre resultó ser el hermano de Dictys, Polidectes, otro rey codicioso para variar, que también, al ver a Danae, se quedó enamorado. Enamorado, 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 con el corazón que le latía y sentía que se le iba a salir del pecho. Que yo digo que hubiera sido importante hacer una distinción entre uno y otro, pero pues les valió coco. No les importó, para ellos era lo mismo. Polidectes resultó ser el rey de Serifos. Y si Acrisio era un cobarde con corona, Polidectes era lo contrario. Era un hombre que sabía lo que quería y que estaba dispuesto a hacer absolutamente todo por ello. Pero aquí había una pequeña piedrita en su camino de llegar a lo que quería, que era Danae. Era su hijo, Perseo, que para este punto ya no era un niño, mucho menos era un bebé recién nacido, sino que era un joven y que estaba dispuesto a interponerse en su camino. Estaba dispuesto a defender a su madre, porque sabía perfectamente que las intenciones del rey no eran precisamente puras.
Amigas, si alguna vez se han sentido manipuladas o que han sido guiadas para llegar a tomar una decisión que parecía que en un principio ya estaba tomada por ustedes, esto no le llega ni a los talones al circo, maroma y teatro que montó Polidectes. ¿Ok? Ahí va. Decidió hacer un banquete en el que invitó a todas las personas importantes de su vida. Y dentro de ellas, curiosamente, también estaba Perseo. Le anunció a sus amistades y allegados que estaba recolectando regalos de boda. Pero no eran regalos de boda para estar con Danae. No, que quisiera a Danae no significa que necesariamente se iba a casar con ella o que lo iba a estar diciendo. No, estaba recolectando regalos de boda para ir con Hipodamia. La creatividad, por los cielos, de verdad, mis respetos. Y que si ustedes creen que esto que estuviera tratando, al menos en papel de cortejar a Hipodamia, iba a detener que se fuera con Danae, están muy equivocados. Esto de la monogamia y de la fidelidad para personas con poder, pues como que de repente no aplica. En fin, ya sea que quisiera estar con Hipodamia o no, o que simplemente era un truco para engañar a Perseo, le había pedido a cada uno de sus invitados que como regalo de bodas trajeran caballos. Pero Perseo era el simple hijo de un pescador y no tenía caballos, cosa que Polidectes sabía perfectamente. Entonces nuestro héroe, joven, inexperto y orgulloso, con esta mezcla de falta de experiencia y valentía que es sumamente peligrosa, terminó diciendo algo que no tenía que decir. Dijo que conseguiría cualquier cosa, que para salvar a su mamá iría incluso por la cabeza de la gorgona. En ese momento, Polidectes le ha de haber sonado un bingo en su cabeza, como tratando de decirle, te tengo perfectamente en el lugar donde quiero que estés y tú no lo sabes. Le dijo, de ti, no te preocupes, de ti no quiero caballos. Tráeme la cabeza de Medusa. Y Perseo, pobre y iluso Perseo, dijo que sí, incluso sin saber quién era Medusa. Era la trampa perfecta, elegante incluso en su crueldad. El rey había contado con que Perseo no tenía aliados, no tenía experiencia, tenía poca información, tampoco tenía muchos recursos, pero que tenía un amor infinito por su madre y que estaba dispuesto a hacer lo que sea para protegerla. Una misión así era básicamente una sentencia de muerte disfrazada de un reto, su merced. Pero lo que Polidectes no calculó, lo que casi nadie calcula en estos mitos, es que el universo no estaba de su lado. Que el universo iba a decir, no, hoy no le toca morir a Perseo. Aún así, dejó todo lo que conocía atrás. Dejó a su madre, dejó a Dictis. Tenía que ir hasta los confines del mundo y para ello tenía que dejar su isla, que curiosamente era su mundo entero. Así salió de Sérifos, sin mapas, sin herramientas, sin un plan, y con una misión que en condiciones normales sería imposible. Pero aquí está el detalle. Perseo no iba en condiciones normales. Al final del día, era el hijo de Zeus. Era un semidios. Porque Perseo, aunque no lo sabía, no estaba solo. Y estaba a punto de enfrentarse a una misión que, aunque imposible a simple vista, sería la hazaña que seguiríamos contando milenios después. Hola, hola, bienvenidas a la Pausa de Pandora, este espacio completamente dedicado a ustedes y sus preguntas y mis intentos de respuestas. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada porque, como ya habrán visto en mis redes sociales, llegamos a los 30,000 seguidores en Instagram. No me lo puedo creer, de verdad. Tengo en mi corazón puro y absoluto amor y cariño y apreciación, de verdad, de verdad. Estoy sin palabras, estoy sin palabras. De verdad, les agradezco un montón, 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 montón. Este proyecto, ya saben, siempre se los digo, no sería absolutamente nada sin ustedes. Y está creciendo mucho más rápido de lo que yo pensé que iba a crecer. Y eso se los debo completamente a ustedes. Y ya. Y ya iba a empezar con mis cursilerías. Y no vamos a seguir con mis cursilerías. Así que mejor vámonos a lo que tenemos que irnos, a la pausa de Pandora. Vámonos a la pregunta del día de hoy, que viene de parte de Ariana Arauz, que de hecho es una de las primeras preguntas que me hicieron dentro del podcast y apenas la estoy respondiendo. Entonces, dice así, ¿Perseo seguiría siendo tan importante si no hubiera acabado con Medusa? Y Ariana, odio tu pregunta y al mismo tiempo me encanta porque tengo que hacer algo que
generalmente no me gusta hacer, que es defender a un héroe griego. Ok, bueno, pero hay que ser críticas. Hay que ser críticas. La niña quería ser crítica y este es un podcast crítico, claramente, en el que no amamos a los héroes griegos, pero somos críticas y para ser críticas hay que a veces defender los méritos y entender los méritos y la importancia de personas que no necesariamente nos caen bien, ¿verdad? Y bueno, Perseo no es el peorcito, entonces no me pesa tanto. Pero a ver, ¿qué era un héroe griego? Cuando pensamos en un héroe, en nuestro bellísimo que vino de la nada, que es humilde, que supera las adversidades, que es bondadoso y ya saben que se sacrificaría y bla, 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 pues tiren todo eso. Eso no es un héroe griego. Un héroe griego podría ser casi casi que lo contrario. Llegan a ver ciertos héroes griegos que parecen que agarraron esta lista bondadosa y dijeron, no, a la fregada con todas esas ideas. Yo voy a hacer exactamente lo contrario. Afortunadamente, Perseo no es uno de estos. Yo diría que a lo mejor es el que más se parecería a lo que sería un héroe el día de hoy, pero ya ustedes serán los jueces, las juezas de todo esto. En fin, los héroes griegos tenían que cumplir con ciertas características. No eran nada más que eran bondadosos o súper fuertes o que tenían grandes hazañas. Para empezar, tenía que tener un linaje noble, preferiblemente divino. También tenía que tener fuerza, valentía, astucia y sobre todo, cleos. Que la cleos es la gloria. Que no es nada más la gloria de lograr grandes hazañas, sino lograr que estas mismas hazañas sean contadas por toda la historia. Porque genuinamente, ¿qué queda cuando tu cuerpo ya no está aquí? ¿Qué queda de ti cuando tú ya no estás? Queda tu memoria, queda lo que hiciste en vida, queda el cómo te recuerdan. Lo único que te podía llegar a ser inmortal era la Cleos. Y por eso no bastaba con solamente hacer algo increíble, sino que tenías que hacer algo que se recordara incluso después de que tú murieras. La Cleos era básicamente la única manera en la que podían llegar a ser realmente inmortales. Sería tu memoria, las historias que contaran sobre ti, tanto tus descendientes como la gente que se enterara de ellas, lo que te mantendría vivo, incluso en muerte. Y justo bajo este estándar, Perseo ya tenía una ventaja, que era un semidios. Era hijo de Zeus, por lo que para los griegos ya estaba en una categoría sobrehumana. No empezó desde cero. Pero aquí está realmente lo interesante de tu pregunta, que no es que si Perseo es un héroe o no, sino si hubiera sido importante sin Medusa. Y la respuesta a esto yo diría que sí, pero no. O sea, sí, pero de una manera diferente. Ahí les va. En la Ilíada ya aparece Perseo, y aparece Perseo sin que esté ligado a Medusa. Medusa ni siquiera aparece en la Ilíada, aparece la cabeza de la Gorgona, que de hecho esto lo vimos en el episodio 24, que no se lo pierdan, pero si escucharon el episodio 24 sabrán que Homero todavía no nos cuenta de Medusa. Medusa no existe para este punto en la historia. Existe la cabeza de la Gorgona, pero no existe Medusa como tal. Pero Perseo ya es mencionado como un hijo de Zeus. Aunque todavía no tenía esta misión, ya era un antepasado importante, lo cual sugiere que su figura es relevante independientemente del mito de Medusa. De hecho, la maravillosa Natalie Haynes especula que fue hasta que llegó Hesíodo con su teogonía. Tanto la Gorgona como Perseo no tenían nada que ver una con la otra, eran mitos separados. Solamente se conectaron cuando llegó alguien que los quiso conectar. Y de hecho, si nos vamos a los lazos familiares y dejamos a Zeus de lado, también hubiera sido recordado por ser medio hermano de Heracles y su bisabuelo, que Heracles es uno de los héroes griegos más importantes y famosos, tanto en la cultura antigua como hoy en día. Que sí, las familias de la mitología griega son un desastre, la mamá de Heracles es descendiente de Perseo, pero como ambos son hijos de Zeus, también son medios hermanos. ¡Qué bonita ensalada de frutas! Lo sabrán ustedes más que yo. Pa'l caso. Aquí tenemos que hacer una distinción bastante relevante, diría yo, que es que no es lo mismo relevancia que impacto cultural. Porque Perseo sí hubiera sido relevante incluso sin Medusa, ya lo era sin Medusa, pero no sé si hubiera tenido el mismo impacto cultural, al menos en nuestro siglo XXI, sin el mito de Medusa. Su linaje divino y la Cleos garantizaron que fuera relevante, pero realmente lo que le dio el impacto cultural, o al menos en nuestro siglo XXI, fue el mito de Medusa.
fue la conexión que tuvo con Medusa y cómo el mito de Medusa fue evolucionando en el tiempo. Además que la cabeza de Medusa no fue un simple trofeo, como lo van a ver en la siguiente sección y también en el próximo episodio, sino que la utilizó como un arma y como una solución, como una salida a varios de sus problemas. Por lo que su historia igual hubiera sido relevante, pero tal vez hubiera sido menos épica o menos recordada. Y esto en sí conlleva una ironía enorme porque la mujer que fue tratada como un objeto por milenios y en todos estos mitos, hoy en día es la razón por la que es tan relevante. Regresemos a la pregunta, ¿hubiera sido relevante Perseo sin Medusa? Medusa no se le está cuestionando su relevancia, pero la de Perseo, ¿qué tal? No sé, ¿ustedes qué piensan? Les voy a dejar una encuesta en Spotify que ya saben que la pueden encontrar si hacen tantito scroll, van a encontrar la encuesta y también van a encontrar una sección de comentarios en donde quiero que me dejen qué piensan ustedes. ¿Hubiera sido relevante? ¿Hubiera sido importante? ¿Hubiera tenido el mismo impacto cultural? ¿Qué piensan ustedes? Ya saben que yo soy una curiosa y que soy una chismosa y que me encanta escuchar y leer todo lo que dicen, que yo leo absolutamente todos los comentarios. Así que mil gracias por tu pregunta. Te mando un abrazote enorme desde mi esquina del mundo. Y ya sabes, tú, persona que me estás escuchando también, si tienes un comentario, chisme, pregunta para la pausa de Pandora o tomatazo, todo es bienvenido. Déjenmelo en los comentarios del podcast en cualquier plataforma por la que me están escuchando. Eso sí, por favor, con más de 3 palabras para que el algoritmo nos pele y que este podcast siga creciendo y le siga llegando a más gente bonita y hermosa como ustedes. Pero, suficiente de todo eso. Vamos a regresar al episodio, ¿ok? Antes de darme una respuesta de qué es lo que opinan, si creen que hubiera sido importante o no, quiero que se fijen en todas las cosas que hace en su viaje, tanto en lo que hace antes como en lo que hace después. Y justo a eso nos vamos a adentrar ahorita. Perseo acaba de salir de Sérifos y quiero que regresemos a ese momento, cuando acaba de aceptar esta misión imposible, que resultó no ser tan imposible al final. Perseo está solo, está sin mapa, sin experiencia, sin absolutamente nada. No tenía ni idea de cómo le iba a hacer. Estaba en una situación muy parecida a como si llegara tu jefe y te dijera, oye, te encargo que me traigas la luna para el lunes. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo al menos, estando sola, ¿cómo te traigo la luna? Me subo a una montaña rusa y me muero de miedo y me mareo. ¿Tú crees que yo te puedo traer la luna de aquí al lunes? No. Pero yo no soy Perseo. Y Perseo no estaba solo, aunque él no lo sabía. Había 2 deidades en el Olimpo que lo vieron y dijeron, híjole, este cuate necesita un poquito de ayuda. Y no de la ayuda de, ay, te mando buenas vibras, cúrate muy bien. No, un poco más la ayuda de, te vamos a equipar de pies a cabeza para que no te mueras en el intento. Así llegaron Hermes y Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría, mentora y patrona de los héroes, se presentó ante Perseo con información, con lo más valioso. Le dijo quién era Medusa y que no podía matarla de frente, no porque fuera incapaz necesariamente, pero porque no podía verla directamente. Nunca podía verla a los ojos, porque su mirada lo haría convertirse en piedra. El mensajero Hermes, por su parte, llegó con un regalito un poco más concreto. Una herramienta que tiene una cuchilla curveada y afilada y que seguramente no se iba a encontrar en ninguna ferretería de Sérifos. Pero antes de poder usarla, tenía que saber dónde carambas estaba Medusa, y para esto tenía que conseguir la información con alguien más. Esta información la tenían otras hermanas de las Gorgonas, las Grayas. Que aquí es en donde el mito se empieza a poner un poquito raro, pero raro con todo el cariño del mundo, porque es el tipo de raro que a mí me encanta. Estas Grayas, para quienes no las ubiquen, eran 3. Enio, Pefredo y Dino. Las 3 eran ancianas y compartían un solo ojo y un diente. Ah, de verdad, pobrecitas. Un ojo y un diente para 3 personas. No me jodas. Nada más, imagínense las discusiones, imagínense la logística, es una pesadilla administrativa. Qué cosa más horrible, de verdad, padezco mucho en su situación. O sea, nada más, de verdad, nada más imagínenselo, ay, es que yo no puedo ver nada, me toca tener el ojo, o es que yo no he comido nada en 2 días, sí, pero yo no he comido nada en 3, o que una se quisiera quedar de repente un ojo o el diente y que no quisiera darlo. No, hombre, de verdad, qué horror, no se lo deseo absolutamente a nadie que
Ay, no, y qué asco, tener que compartir un diente, ¡qué asco! Ay, y bueno, y si han visto Hércules de Disney, déjenme les digo que en esta película sí aparecen las grallas, pero también mezcladas con otras, con las moiras. Las moiras son las que cortaban el hilo del destino, las que decían cuándo nacía una persona y cuándo se supone que se iba a morir. Las grallas eran otras más, pero Disney decidió que iba a juntar a todas y ni modo, hizo lo que se le pegó la gana. Pero bueno, les traigo la referencia para que medio ubiquen cómo se podían llegar a ver. Ay, pobrecitas. Y es que además, estas tres nacieron ya siendo viejas, según Apolodoro. Que nada malo con ser viejo, ¿ok? Nada malo con ser mayor y con haber vivido tu vida, no pasa nada. A mí me encantan los viejitos, yo quiero ser abuela, amo a mis abuelos, pero, la edad y el que haya nacido ya siendo viejas y ancianas le agrega una capa a todo este tema existencial que no voy a pretender que entiendo del todo, ¿ok? El caso es que Perseo llegó hasta donde las grallas con una jugada que hay que admitir que fue bastante astuta para hacer su primera misión. Esperó el momento exacto donde se estaban pasando el ojo, donde se estaban turnando el bendito ojo que compartían entre las tres, y lo agarró con muchísima destreza. ¿Se lo robó? Lo secuestró el canijo. Mientras que ni una de las tres podía ver en dónde estaba, lo agarró. Así, sin más. Dejó ciegas a las tres ancianas. ¿Es heroico? Bueno. ¿Efectivo? Absolutamente. Las grallas, entrando en un pánico total que es completamente entendible, le reclamaron por el ojo y Perseo les dijo, a ver, tranquilícense, no pasa nada. Dalai, no hay problema, les voy a devolver el ojo, pero antes díganme dónde están las ninfas del norte. Porque resulta que estas eran las únicas que tenían lo que Perseo necesitaba para su misión. Y pues como no tenían de otra, las grallas cedieron. Le dieron la información y Perseo les devolvió el ojo. También hay otras versiones en donde se dice que Perseo aventó el ojo al río y se fue, lo cual es un detallito de drama completamente innecesario y ojete, pero buen drama. Después siguió con su camino y llegó hasta donde estaban las ninfas del norte. Ellas lo recibieron muy bien y a partir de este momento cambió absolutamente todo. Lo que parecía ser imposible en un inicio, a este punto de repente empezó a ser no tan imposible. Porque estas ninfas no eran cualquier cosa, sino que eran las guardianas de uno de los objetos más poderosos de todo el mundo antiguo. No eran deidades como tal, no eran diosas del Olimpo, pero tampoco eran humanas. Eran las fuerzas de la naturaleza con cuerpo femenino que existían en el mundo antes siquiera de que los hombres pudieran nombrarlas. Y que por alguna razón, tal vez por instrucciones de Hermes o tal vez por su propia gracia y benevolencia, decidieron ayudar a este joven que había llegado volando de la nada. Porque al menos yo me lo imagino que llegó con una cara de no saber muy bien lo que estaba haciendo. Así que le dieron tres cosas. Primero, la Kibisis, una bolsa de cuero, que parece no tener mucho glamour para esta misión tan épica, pero ya vamos a ver para qué sirve en un futuro. Después le dieron unas sandalias aladas, iguales a las de Hermes, unas sandalias que tenían alitas en los tobillos y que le permitirían volar. Y la tercera, el yelmo de Hades, el casco de invisibilidad. Era el mismo casco del dios del inframundo, del rey del inframundo. Y era tan poderoso porque en el momento en el que te lo ponías, desaparecías. No era que te camuflabas o que no te podían ver, no, literalmente te volvías invisible. Nadie te podía ver aunque te esté buscando. Así, con todo su arsenal listo, voló hasta el fin del mundo, hacia el océano, hacia donde se encontraban las gorgonas. Antes de contarles lo que sigue en la historia, les voy a pedir un favorcito. Y es que, por favor, si no lo han escuchado, vayan al episodio 24, al episodio de Medusa, y escúchenlo, porque lo que sigue va a tener muchísimo más peso y relevancia si entienden quién era realmente Medusa. Paren aquí tantito, yo no me voy a ir a ningún lado. Créanme, créanme que va a valer la pena. Y si ya lo escucharon, si ya saben quién es Medusa, entonces saben también lo mismo que yo. Que Medusa no fue nada más un trofeo, que no era un monstruo sin sentimientos y malvado que nació para ser cazado, que tal vez Neptuno la violó en el templo de Minerva y que tal vez esta diosa la castigó para que se volviera horrible, que la condenó a vivir en los confines del mundo,
Tal vez esta misma diosa hizo que le nacieran los pelos de serpiente, o simplemente que era una gorgona, la única mortal de sus tres hermanas, tal vez bella, tal vez horripilante, dependiendo quién te lo cuente, que tenía cabellos de serpiente y que solamente petrificaba a quienes se acercaban a molestarla. Y por eso es que este mito nos pone en una posición tan incómoda, porque Perseo para este punto no es el villano de la historia, pero tampoco podemos ignorar que el acto que lo convirtió en este gran héroe fue el asesinato de una víctima de las deidades y de una persona codiciosa, de un rey codicioso. ¿Qué les digo? La mitología es complicada y está llena de contradicciones. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los poetas. Perseo llegó al fin del mundo, donde dormían las tres gorgonas, dos mortales y una mortal. La mortal era Medusa. Las otras dos eran sus hermanas, Esteno y Euríale. Se acercó cuidadosamente mientras dormían, con el yelmo de Hades puesto y con la hoz en una mano. Medusa estaba dormida, pero aunque estuviera dormida, como bien le había advertido Atenea, su mirada seguía siendo letal. No importaba que estuviera dormida o que estuviera despierta, que estuviera viva o que estuviera muerta, o que su cabeza estuviera pegada a su cuerpo o no. En ese momento, así Perseo hizo justo lo que le habían indicado. Se acercó con muchísimo cuidado y con el escudo de bronce de frente. Encontró el ángulo exacto donde podía ver su reflejo, y en ese momento la decapitó. De su cuello nacieron dos criaturas, el gigante Crisaor y el caballo alado, Pegaso. Ambos hijos de Poseidón, nacidos del momento más oscuro de su madre. Perseo, mientras tanto, metió la cabeza en la quíbisis, en esta bolsa de cuero, en donde no se podían ver los ojos de Medusa, y salió volando. Pero las hermanas de Medusa despertaron, y por más monstruosas que pudieran llegar a ser, sus experiencias siguen siendo muy parecidas a las nuestras. Esteno y Euríale, las dos inmortales, salieron corriendo en su persecución, ambas gritando en terror y agonía por la pérdida de su hermana. De hecho, de ese llanto, Píndaro nos cuenta que Atenea se inspiró para crear la flauta. Buscaba imitar el sonido que hicieron las gorgonas al momento de perseguir a Perseo. Era el grito de dos hermanas que acababan de perder a la única mortal entre las tres. Pero no importó cuánto gritaran, Perseo no paró, y con el yelmo de Hades puesto, invisible, logró escapar de las gorgonas. Para este punto, Perseo tiene las sandalias aladas en los pies y la bolsa de cuero en las manos. Su madre sigue en Sérifos, Polídectes en su trono, y Acricio, que es el hombre que empezó todo este desastre lanzando a su hija y a su nieto al mar, sigue ahí, afuera, por el mundo, sin saber que lo que más teme ahora tiene alas. Las profecías no se pueden evitar. Ya lo sabemos. Tú lo sabes y yo lo sé. Ya lo hemos visto incontables veces. Pero antes de seguir con la historia, quiero dejarles con algo que me dejó pensando un poco mientras preparaba este episodio. Y para eso quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que hay villanos en la mitología griega y romana? ¿Creen que existen los villanos en realidad? A mí me encanta burlarme de todo esto. Trato todos estos temas con sátira, pero tratemos de pensar en esto realmente por unos minutos. Acricio encerró a su hija y luego los mandó en un cofre porque se estaba muriendo del miedo. Y Perseo terminó matando a Medusa para salvar a su madre. Se supone que él es el héroe de nuestra historia, pero al mismo tiempo el héroe de la historia mató a una mujer mientras dormía. Y todavía, por si eso no fuera suficiente, usó su cabeza como un arma. Entonces, ¿quién es el verdadero villano aquí? ¿Existen los villanos en los cuentos? ¿Podríamos decir que hay un malo del cuento? Desde los ojos de Acricio, Perseo es su peor pesadilla. La respuesta incómoda es que depende completamente del punto de vista de donde lo veamos. Para Acricio, Perseo representa la encarnación de su muerte. Para Dánae es su hijo, es su salvador, es quien le está tratando de proteger en estos momentos. Y para Medusa, si pudiéramos preguntarle, probablemente la historia sería muy distinta. Y al mismo tiempo, para todos estos poetas, Perseo es el gran héroe. Y esto es lo que hace que la mitología sea tan perturbadora y vigente, porque no existen los héroes perfectos, no existen los villanos perfectos tampoco. Todas estas historias están conformadas por héroes, deidades, monstruos, pescadores, reyes,
Personajes que están tomando decisiones dentro de un sistema que los supera. Cargan con las consecuencias de acciones que no necesariamente tomaron y son recordados según quien haya contado su historia después. Homero tuvo el micrófono alguna vez para contar todas esas historias. Unos siglos después llegó Ovidio y el día de hoy estoy yo aquí, literalmente con un micrófono en mi cuarto contando y recontando todas estas historias. Incluso ustedes cuando las platican. Podemos tratar de ser neutrales dentro de todo esto, pero es imposible. Todas las personas tenemos experiencias, opiniones, pensamientos que al final del día moldean quiénes somos, moldean cómo pensamos, moldean cómo juzgamos y moldean cómo actuamos últimamente. Cada quien procesa y cuenta el mundo de manera diferente. Perseo es un héroe porque quienes contaron su historia quisieron que sea un héroe. Punto. No tiene mucho más. Todo depende de quién te lo cuente. Incluso los chismes dependen de quién te lo cuente. Todo depende de eso. Y esa, mis queridos corazones mitonerdos, es la trampa con la que la humanidad ha caído una y otra y otra y otra vez por los últimos 3000 o más años. ¡Opa! Todavía nos quedan muchas incógnitas, retos, destinos que contar, pero por el momento hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por creer en mí, por dejarme ser curiosa, por dejarme ser intensa, por dejarme hacer este proyecto. Les quiero de verdad un montón. Yo soy Nix, su mitonerda de confianza, y si no me mandan en una misión imposible, nos vemos a la próxima. Bye bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 8 de mayo, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña, comentario y pregunta para la pausa de Pandora en cualquier plataforma por las que me escuches. También puedes compartirlo con tu mitonerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que compartir esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos escuchamos a la próxima. Bye bye.